Red Positivos es una red de empresarios para empresarios que tiene una finalidad muy clara y es la de crear un canal con potentes mensajes, unificando estrategias y lenguajes estrictamente positivos, impactando directamente en los indicadores de productividad. Pero el verdadero truco no está en el lenguaje, nosotros creemos que está en hacerlo de manera conjunta, pues es la única forma en la que podemos garantizar que el impacto sea efectivo y potente en todo nuestro grupo de trabajo. Hola, bienvenidos de nuevo a estas conversas, a estas charlas de Red Positivos. Es un conjunto de amigos que nos reunimos para pensar positivamente y para llevar lo mejor de las personas y los profesionales a experiencias que nos sirvan a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Saludo a don Alex, saludo a don Mauricio Mosquera. Tres dones. Sí. Gracias a todos, sí. Estamos llenos de dones hoy, ¿no? Los dones que nos adornan. Pero bueno, don Alex, por favor preséntese usted, que tiene una hoja de vida extensísima a pesar de que no tiene muchos años. Alex, es un líder nato. Hoy vamos a hablar de liderazgo aquí en Red Positivos. Pues Germán, presentar pues un tema que me da hasta vergüenza, porque el tema es la persona que está detrás de todo lo que se ha hecho. Sí. Pero sí, pues usted tiene la oportunidad. Pues quiero decir primero que nací en Medellín, y lo quiero decir porque es que lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que yo viví. Cuando yo tenía 10 años, nací en 1980, y ese es el contexto en el cual crecí. Y cuando tenía yo 10 años, mi ciudad en la que yo nací y crecí, aparecían los titulares como la ciudad más violenta del mundo. Y yo crecí en Manrique, y a ese barrio no se podía llegar. Y tenía un seno familiar que traer aquí a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, que siempre me decían que era con educación que se podía prosperar, y que era con la determinación y con ética, con honestidad, que se pueden sacar adelante las metas. A partir de eso, pues me meto a estudiar, pues soy muy inquieto por el mundo académico, y pues estudié en un colegio, el Sufragio. Después estudié en EAFIT, Ingeniería de Producción, hice una maestría en Administración, un doctorado en Administración Estratégica de Empresas, y la vida me da la oportunidad de trabajar en el mundo privado, en el mundo de lo público, aportándole a la sociedad, creo que aportándole a la sociedad. Muchísimo. Y al finalizar hoy soy profesor de la Universidad de AFIT, coordino un área académica llamada Principios de Dirección. Como en resumen, aparte me encanta montar bicicleta, me encanta la natación, me encanta vivir. Yo no lo hubiera podido decir mejor que Alex. Vecinos en Manrique, además, por un tiempo. Don Mauro. Yo en Manrique no, en Naranjo es mi familia. No, el tema es, yo creo que es un tema más que importante, que obviamente lo es un tema necesario en la actualidad. Harari decía en algún artículo, empezando pandemia, que el problema no era de salud mental, sino de liderazgo. Y yo, digamos que estoy de acuerdo, y para entrar de una vez a tema, yo quiero arrancar al revés, porque es que liderazgo es una de esas palabras que se confunde. Para vos, ¿qué no es liderazgo? Arranquemos por lo que no es, por esas falsas definiciones de liderazgo que a veces nos confunden. Es un tema muy teso porque la palabra líder ha sido manipulada y hasta manoseada. Sí. Y entonces todo el mundo quiere hablar de liderazgo o de líder, y hacen referencia al líder como una persona que es la primera en. De hecho, hay libros de mercadeo que hablan de sea el líder en la categoría, diciéndole a la gente, sea el primero en la categoría. La palabra líder nace en más o menos 1300 en el Reino Unido, y su nacimiento fue algo hermoso, significaba ir adelante llevando la bandera. Ese es el significado de la raíz indoeuropea de la palabra líder, escrita en inglés. De plena Edad Media, que era... En el contexto de esa época, quien iba adelante en un contexto de batalla llevando la bandera tenía una función de sacrificio, mostraba el camino, era la guía, pero tenía una función de sacrificio. Era el primero en caer muchas veces. Porque no tenía escudo, no tenía espada, porque llevaba un mástil grande que todo el mundo tenía que ver. Esa concepción con el tiempo fue cambiando al punto que cuando hablamos de ciclismo, en el Tour de France hubo una persona que para ser líder y ganarse la camiseta amarilla 7 años consecutivos hizo trampa. Entonces sí hay que sacarle a esa palabra líder lo que no es, y no significa ser primero. Podría decirse ser guía, pero nos gusta más en el mundo académico hablar de liderazgo, la persona que ejerce liderazgo, porque es tanta la confusión que hay frente a la expresión líder, que es mejor hablar de quien ejerce liderazgo, porque ya trae el atributo de liderazgo. En el liderazgo, pues les quiero contar que su definición nació hace más de 4000 años. Ah, no jodas. 2350 a.C., Tajotep escribió unas instrucciones para quien lo iba a ser su sucesor. Tajotep era el visir del faraón.
en el norte de África. El rey del norte de África tenía un consejero, un jefe de gobierno, y siempre se entregaba a una persona que era el sucesor. Él le pidió permiso al faraón para escribir las instrucciones para quién lo iba a suceder. Se dice que a su hijo, pero al finalizar le dice dos cosas. No es suficiente con que el faraón sea faraón. No es suficiente para que lo sigan. Ya de entrada quitó el cargo. No es con el cargo. Segundo, para que lo sigan, la palabra realmente que utilizó Tajotep, en la traducción que hicieron al inglés, fue para que lo obedezcan. Hoy se pone en términos de para que lo sigan, debe de ser íntegro y ejercer liderazgo con integridad. Ser ejemplo. Desde 4000 años atrás, en adelante el liderazgo está asociado a un tema de ejercicio de integridad y se separa del ejercicio de autoridad. Desde ahí ya el liderazgo consciente, digamos que se habla tanto ahora de capitalismo consciente y liderazgo consciente, ya está esbozado el carácter ético que tiene que tener cualquier ejercicio de liderazgo, que muchas veces nos olvida, y es ser líder por ser líder, ganar por ganar, o ir de primero por ir de primero, y más como un ejercicio ético que hace que la gente reciba un ejemplo al que quiera seguir. Así es, y no solamente en la filosofía africana, porque muchas veces hablamos de la filosofía occidental y hablamos de los griegos y en adelante, sino que en esta la africana se habló de eso, pero también en la oriental. ¿Se acuerdan del chino japonés que inventó la confusión? Pues para los no era. Así es. Pues el chiste viene porque una reina en Panamá le preguntaron por quién era Confucio y contestó que era el chino japonés. El Confucio habló de liderazgo. Sí. Lao Tse habló de liderazgo y los dos se aproximaron a decir, en el caso de Confucio, que el liderazgo sale del ejemplo. Les recomiendo buscar los textos sagrados de Confucio. Son 4 libros sagrados que escribió su nieto con sus seguidores. Y el primer libro, que es página y media nomás, una obra hermosísima que se la súper recomiendo, habla de la gran sabiduría, de la gran ciencia. Y establece que la gran ciencia requiere 2 elementos fundamentales, a mi lectura. Y la primera es tener un fin último, un propósito. Cuando tú me hablas de liderazgo consciente, el liderazgo consciente establece la necesidad de entender que existe un propósito por el cual vivimos. Y en ese propósito, ya identificar cómo lograrlo. Y en el lograrlo no se logra si no se hace con uno mismo, dice Confucio. El liderazgo parte del ejemplo. Pero cuando pasamos a la filosofía griega, que es la occidental de la que nos bañamos muchos de nosotros en conocimiento, también, desde antes de la época socrática y después de Sócrates, hablan de liderazgo, y de hecho Platón en su libro La República define un estado ideal y propone los guardianes como aquellos líderes de ese estado ideal, líderes ideales en el estado ideal, y habla que tienen la misión de buscar la cooperación entre todos, distribuyendo justicia. Aristóteles, criticándolo un poco, también les dijo, un momentico, existe algo llamado la polis, no la república, sino la polis, y entre la polis los magistrados son los más virtuosos de todos. Siempre ha estado el liderazgo asociado a asuntos de integridad y de ética. Y si ves que nunca se habla de autoridad o de mando, sino de inspiración, de guía, de mentoría, de unas características que son, digamos que muy distintas a cómo se entiende el liderazgo actualmente. Vos podrías pensar que dentro de eso, y estudiándolo como lo haces con empresas, con gobiernos, con personas que se consideran líderes o que ejercen el liderazgo, identificar que sí hay una crisis como del entendimiento del liderazgo para la mayoría de la gente, ¿o no? Sí, lo hacen desde las posturas, de hecho no es nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, un profesor de Harvard escribió un libro y en su prefacio dijo, es culpa de las universidades en la formación que estamos haciendo para los directores de organizaciones lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Porque dijo, estamos formando muy bien técnicamente, pero en aquellas habilidades sociales, y le llamó habilidades sociales, nos está faltando la comprensión. El profesor se llama Elton Mayo, fue el que trajo el cuento de las relaciones humanas en el mundo industrial. Y sí, esa pregunta que tú me haces es del malentendido de la palabra liderazgo. Liderazgo no significa ser primero y tampoco tiene que estar asociado a la autoridad. Ahora bien, quiero hacer una salvedad. Quien tenga personas a cargo, o sea, que tiene un cargo, que tiene personas que dependen de él, le va mucho mejor si ejerce liderazgo. Porque ya tiene una dirección, tiene un poder dado por una autoridad formal, pero no es suficiente. En el mundo moderno no es suficiente la autoridad. No es suficiente la placa para el policía, no es suficiente el cargo para la persona que tiene una dirección de un equipo. El ejercicio de liderazgo le permite aplicar esas habilidades sociales
que puede lograr el objetivo y cumplimiento de metas. Yo les dije que sabía mucho, yo les dije que estaba muy joven, pero que había estudiado muchísimo y que comprendía muy bien este mundo del liderazgo. Hay distintos líderes, hay liderazgos diferentes para diferentes momentos, así lo he entendido. ¿Qué líderes se necesitan hoy en medio de esta situación que estamos viviendo, esta situación de pandemia? ¿Qué líderes serían como ideales hoy? Esa pregunta que hace Germán es una pregunta que el mundo académico siempre ha buscado contestar. Es una pregunta maravillosa porque la primera pregunta realmente fue ¿qué hace que unas personas lideren y otras no? Y cuando se empezó a estudiar ese asunto empezaron a ver si era un tema natural. Y ese debate que todavía se vuelve como común, se nace y se hace, se explicaba desde eso. ¿Qué hace que personas ejercieran liderazgo y otros lo siguieran? Ahí empezaron a estudiar si era un tema de personalidad, si era un tema de los enfoques, si era un tema de la educación, y los resultados a hoy establecen que sí, que pueden existir atributos biológicos que pueden explicar la emergencia del liderazgo, pero solamente el 30%. Y aquí el tema es cuántos Messis hay sin jugar en el Barcelona. ¿Cuántas joyas hay sin pulir o sin el camino correcto o inclusive la suerte para llegar a ejercer ese liderazgo? Y pasa con el liderazgo, y puede que usted tenga un 5, un 10% de esos atributos y los puede potenciar y ejercer liderazgo. Entonces la segunda pregunta es, ¿en qué contextos? Entonces decían, ¿cómo se enfoca una persona que ejerce liderazgo en una empresa? Al principio se veía muy gerencial. En los 1950, 60, se decía, hay personas que se enfocan a la tarea. Y vos ves que hoy en el mundo empresarial se dice, no, es que él enfoca en los resultados. Él se enfoca en los resultados, no importa si la persona está bien o mal, los resultados son la prioridad en esta empresa. Hay otros que dicen, no, yo me aproximo a las relaciones, a las personas, y con las personas si están bien, los resultados se dan por sí solos. La verdad en el tiempo se demostró que se puede tener de los dos. Y ahí es cuando empieza, ¿qué estilos hay de liderazgo? ¿Cuáles son los estilos entonces? Y se encontraron 3 estilos grandes, 3. Uno, aquellos que cuando llegan a una posición de autoridad creen que ejercer liderazgo es no hacer nada. Un malentendido que también hay que aclarar. En la concepción falsa del empoderamiento, donde dice yo los dejo hacer, es que lo peor que puedo hacer es dejar hacer. Pero dejar hacer sin monitorear, sin inspirar, sin poner un marco de pensamiento, de acción sobre el cual moverse, sin poner reglas claras. Sin ni siquiera definir hacia dónde quieren ir, porque el liderazgo está definido de ir de un punto A a un punto B, de una situación actual a una situación deseada, ni siquiera propone situación deseada. Eso es lo que mencionaste, sin lo que mencionaste ahora, que es el propósito, sin propósito, dejar ahí como la deriva un poco. Y a algunos les pasa eso y no se sientan mal por si les pasó. Tenemos el mejor vendedor y lo nombran gerente de ventas en un cargo y dicen, no, es que lo mejor que yo puedo hacer es no hacer. Yo ya escuché a Alex, a Mauricio, a Germán hablando de liderazgo y la autoridad no es suficiente, y yo voy a ejercer liderazgo sin hacer. No, eso es un estilo que se llama dejar hacer, pasivo y no agrega valor. Y en los momentos de la crisis actual, sí que menos. Por tanto, ese estilo llamado pasivo-itativo es un estilo que fue documentado, que fue estudiado y que se demostró en estudios empíricos en empresas que no agrega valor. Existe otro estilo que le llaman estilos más transaccionales o de intercambio, donde yo soy quien lidera un equipo o ejerce dirección en un equipo y lo que hago es decirle a Germán, si tú haces lo que yo quiera, ir a este punto B, sí propone punto B, pero lo haces así, yo te compenso de esta manera. Ahora, si tú no lo haces como yo estoy proponiendo, Mauricio, y no logras las metas, yo desafortunadamente, Mauricio, pues te tengo que castigar. Entonces hace una transacción donde yo satisfago tus necesidades, si tú satisfaces las necesidades de lo que yo quiero para que se logre la meta. Se le llamaban transaccionales. Muy de la era industrial. De la era industrial y todavía se aplican. Y por eso se traen hoy a conversación. Y no está mal. De hecho fueron satanizados y no está bien tampoco sacarlo porque tiene cosas positivas esa parte del estilo. Porque fue demostrado que cuando usted propone una meta, deja el contexto claro, establece algo llamado confianza. Ahora, el cómo lo ejerce es diferente, pero lo mínimo que requieren los equipos de trabajo hoy es el establecer confianza, que la persona sepa qué se espera de ellas. No sé si ustedes han visto que se mide el clima laboral en las compañías, y en el clima laboral hay una variable que miden que se llama claridad organizacional. Esos estilos transaccionales permiten establecer tan siquiera la claridad de la organización. ¿Para dónde vamos? Hoja de ruta. ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es la hoja de ruta? Y a mí, ¿qué se espera de mí? Yo tengo una canción que pongo en algunas conferencias que se llama El Temblor, ¿la conocen? De Soda Stereo.
¿Cómo es el temblor? Cantala Mauro, que vos Ah, sos no. un buen cantante. Despiértame cuando pase el temblor. Yo Como la camino- poesía, como Rubén Blades y sus canciones. Sí, no, yo para cantar también soy muy malo, pero les puedo decir que dice, yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. Hay veces tengo temor, hay veces tengo vergüenza. Y eso pasa con una persona que no tiene seguro qué se espera de ellos. El transaccional permite saber qué se espera de mí, porque yo te digo claramente para dónde vamos y qué espero para que tú hagas para que se pueda lograr. Y un error en el liderazgo en ese sentido entonces podría ser no darle a la gente esa claridad suficiente y ponerla a navegar sola bajo un supuesto de entre comillas, falsa confianza, pero que no tiene direccionamiento. Es como encontrar entonces ese justo motivo y entender una cosa que hablábamos ahorita, y es que no todo el mundo es igual. Y no todos los líderes son iguales, y no toda la gente que se deja liderar o que quiere un liderazgo del mismo sentido, porque no son iguales. Y es que ese transaccional, porque te adelantaste un poquitico, porque Mauricio sabe liderazgo, él podría ser el entrevistado en estos momentos. No. Establece, te digo, o nos ponemos de acuerdo donde queremos llegar, Sí. pero el segundo paso de este transaccional positivo, de la parte positiva del transaccional, es qué tanto sabes hacerlo y qué tanto tienes ganas de hacerlo. Además. Entonces, si yo sé que Mauricio sabe hacerlo, pues, y que tiene todas las ganas y que yo sé que realmente él lo puede hacer bien, pues el estilo de acompañamiento mío es un acompañamiento que lo deja hacer. Ahí sí lo puedo dejar hacer. Pero sí sé que Mauricio dice, jefe, ese que llegó nuevo a la empresa, recién llegado y que tiene todas las ganas del mundo, que le sacan hasta chistes a esas personas y que llega, jefe, ¿qué hay que hacer? Yo lo hago. ¿Qué espera de usted como jefe o como la persona que lo está liderando? Que le diga qué tiene que hacer. Entonces, si yo identifico que él no sabe, pero quiere, él va a esperar que le diga, ve, cógete esta ruta, mañana me contás cómo te va. Casi que le pido informes de otra manera, pero mañana me contás cómo te va. Él va a decir, tengo el mejor jefe del mundo, me acompaña, es que él me está formando, me está entrenando. Pero si al contrario, tengo el más experto de todos, que sabe que quiere hacerlo, y le digo, mañana me contás cómo te va, me estás contando cada paso que estás dando, ¿qué va a decir? No confía en mí. Este man no confía en mí, en mi conocimiento y todo lo que... En resumen, es dejar hacer o hacer que pase. Dejar que pase o hacer que pase. Hay una expresión de un músico, Itai Talgam, que trae también de otro director de orquesta, Bernstein, que es espectacular, que dice que la mejor forma de dejar hacer es haciendo. Proponga el marco hacia dónde van. Identifique las capacidades del equipo de trabajo para hacerlo, sus actitudes para hacerlo y acompañe adecuadamente. Y eso que lo hemos pasado a los estilos que le llaman transformacionales, de conciencia, que potencia lo que acabamos de hablar. Entonces la pregunta que sigue es lógica y es ¿cuáles son esos estilos? Entonces, migrando un poquitico en el conocimiento, en 1960 y pico, un afrodescendiente en Estados Unidos, que era un pastor, invitaba a las personas a que se sentaran en una cafetería para que al final les pegaran. ¿Sabes de quién estoy hablando? Pastor Jackson, ¿no? O Luis. Tampoco. O, el mismo- o el- o Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King llegaba y decía, miren, creo, un propósito, Ujú. en que las personas aquí en este plano existencial, como todos venimos de Dios siendo pastor, tenemos los mismos derechos civiles. No comprendo por qué no es así. Creo que es posible. Y decía, ¿por qué no te vas, Mauricio, para la cafetería tal, en el barrio tal? Y te sientas en la zona de blancos. Te a ver qué sientas en la pasa. zona de blancos y pides un café recién abierto. Y las personas, vas a saber, Mauricio, que a los 15 minutos van a decir que no hay servicio, que cerraron, que no hay nada, ni siquiera agua. Pero Mauricio, no vas a ponerte bravo, bien grande que sos. No te pongas bravo, por favor. ¿Sabes qué, Mauricio? Tal vez hasta se acerquen y te van a tirar café encima. Te van a tirar el agua, te van a golpear, te van a pegar, Impresionante. te van a secar. Y es más, puedes terminar en la cárcel aporreado después del hospital. Porque con toda seguridad la nariz va a ser fracturada, los pies también, una que otra fractura vas a tener. Germán, ¿qué tal si vas con Mauricio? Cuando le estén pegando mucho a Mauricio, lo abrazas para que de algunos golpes lo recibas vos. Él decía eso y no solamente Mauricio, Germán iban. Alzaban la mano a varias personas, yo también quiero ir. ¿Hay qué transacción hay? Ninguno. ¿Hay qué objetivo hay? ¿Qué te estoy dando a cambio? Entonces ahí empezó a decirle al mundo académico, Dios mío, hay otras formas de liderar. Y es desde el propósito, desde una causa. La causa que inspira, que motiva. Y así las personas no reciban un valor, lo hacen por ellos mismos, que conecta con las causas. Y empezaron a estudiar y aparecieron unas cantidades de teorías de liderazgo, entre ellos el liderazgo del servicio, el liderazgo transformacional, el liderazgo carismático, unas teorías que se pueden categorizar como las neocarismáticas transformacionales.
¿Y qué es lo que hace que las personas den más allá del cumplimiento de la tarea? Y empieza la inspiración. ¿Cómo se La capacidad inspira? de conectar con la gente y encontrar puntos comunes para agarrar el mismo Y es que camino. lo hacía, esa historia retó al mundo académico, le pegó en la mesa diciéndole no es suficiente con identificar las metas y proponer intercambio de acompañamientos adecuados, porque esas necesidades, en la pirámide de Maslow, a los que les gusta el tema, satisfacía lo anterior hasta el reconocimiento. Pero ¿qué pasa con la autorrealización? ¿Qué hace sentir a las personas autorrealizadas? Cuando él propuso eso, ¿quién dijo que cuando él citó en el mall de los presidentes en Washington, en ese día que dio el discurso de I have a dream, yo tengo un sueño? ¿Quién dijo que él propuso un plan de acción? ¿Quién dijo que había en redes sociales para citar a las personas? Y no todos eran afrodescendientes, habían personas blancas ahí. Dicen que el 20%, 25% eran personas blancas, creyendo en lo que él creía. Entonces empezaron a buscar qué. Y ahí aparecen unas herramientas que también potencian lo que habíamos dicho de lo positivo, lo transaccional. Usted tiene claros objetivos, pero ¿qué tanto tiene claro la causa? Las compañías existen por algo. Y todas tienen un origen en un propósito, así se les haya olvidado en el camino. Cuando se satisface desde el punto de vista económico, los economistas que dicen, una empresa existe desde que satisface necesidades humanas. Esa es la definición desde la economía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que satisface? Pensemos desde el punto de vista económico nomás. Ninguna empresa existe si no tiene personas que les compren. Y lo compran porque lo necesitan. Entonces, ¿qué hace una empresa? ¿Para qué lo hace? Y la pregunta es, ¿para qué hacen lo que hacen? Los equipos, las empresas, esto va dirigido para empresarios. ¿Para qué su empresa existe? Cuando uno empieza a preguntarse eso, encuentra la postura del liderazgo consciente, que parte de identificar un propósito. Y ese propósito inspira. Y en los momentos de mayor éxito, se requiere quien también diga, muchachos, recordemos el propósito. Porque en el éxito también se nos olvida el propósito. Y podemos sacar la casa por la ventana, empezar a hacer muchas cosas que están por fuera del propósito. Ejemplos hay muchos. Voy a poner uno que es muy famoso. ¿Qué pasa con el Tino Asprilla cuando regresa de Europa con títulos? El tema es, en las empresas puede pasar lo mismo. Llegamos a celebrar el éxito que se nos olvida el propósito. Pero también cuando tenemos dificultades, cuando tenemos crisis, recordemos el propósito. De hecho, hay estudios econométricos que demuestran que en momentos de crisis, el estilo que más se utiliza en liderazgo es el que inspira. Porque no hay nada que transar, no te puedo dar bonificación económica, estamos en crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que busco? La inspiración. Pero cuando tenemos ingresos altos, bonificación, subsidios de un EBITDA superior, entonces repartamos el EBITDA que sobró. Y si es el único estímulo, se acaba, porque la plata se acaba. Hay una historia, Mauricio, si me pueden permitir contarla, de un profesor de Harvard que estudiaba liderazgo, que llegó a su casa y encontró afuera una marcha. Este señor era judío y lo estaban queriendo expulsar unos separatistas o unas personas que buscan con fundamentación en lo que creían, temas de que nada más podían estar los blancos, la supremacía blanca americana. Y llegaba a su casa y encontraba pancartas que decían judío, judío, mal nacido. Imagínense las palabras que le gritaban. Y el hombre estudiaba liderazgo y entendió que tenían una causa. Dijo, les va a cambiar la ecuación. Y a través de un amigo le dijo, vea, tome $100 para que todos los días griten. Grítele al señor para que se vaya. Después dice $80 y empieza a disminuir la gente. Y después, no, ya no hay plata, sigan gritando, pues que ya no hay plata. Y la gente no sigue gritando. Cambió lo inspirador, la causa, por la transacción. La transacción puede aportar valor, como he dicho, no hay que tenerla como mala. Definir claramente la ruta es muy importante. Pero transacción sin propósito se agota. Sobre todo en crisis, sobre todo en crisis. Por muy exitosa que sea, si la autorrealización de una meta se pierde, por muy exitosa que sea, por mucha plata que tengas en el banco o en el bolsillo, por mucho reconocimiento que tengas, no sos feliz. Es que el éxito es más bien como el equilibrio de esas funciones. El negocio prosperando, pero vos también como persona creciendo. ¿Qué es lo que han encontrado académicamente en estudios hechos en empresas? Que la base de la confianza es ese tema de proponer la meta, para dónde vamos, identificar tus capacidades para poderte acompañar bien. Pero lo que hace que se superen las expectativas, que vayamos mucho más allá de lo que proponemos como meta, es la inspiración identificando la causa. Y es donde viene el ser humano que se vincula y se conecta con lo que hace la empresa. Empresas que hoy dicen, tenemos un propósito superior. Y la persona dice, yo lo hago por el propósito superior, me conecto con él. La pregunta es,
tenemos claro nuestro propósito superior personal, para saber si estamos en el lugar adecuado cuando estamos trabajando. Es fácil, no es difícil hacerlo, pero hay que preguntarse, ¿para qué estoy en esta existencia también? Hablando del propósito de las empresas, en estos tiempos donde muchas han tenido que cambiar, pues pongámonos a hacer tapabocas. Que me encanta. Dios mío, qué buena pregunta. Sí, Pero es hermano. que una cosa es cambiar el quehacer, otra cosa es cambiar el propósito. Exacto. Conteste usted, Mauro. No, conteste usted en la respuesta. Muchos están preguntando eso, por eso te hago la pregunta, que Mauro responde. No, que conteste Mauro y yo lo complemento. Hagamos el ejercicio. No, lo mío es un ejercicio de intuición. Háganle. Una empresa sin propósito se acaba en la crisis. Una empresa con propósito se transforma en la crisis. Y una cosa es cambiar el quehacer y otra cosa es cambiar el propósito. Se ve especialmente, yo lo veo, más que en las de confecciones, que digamos que es la primera que uno se imagina, en el sector de alimentos y restaurantes, donde a mí no me gusta la palabra reinventar, me gusta más adaptarse, donde quien se adaptó y siguió siendo ese propósito que tenía, digamos que está al otro lado. Quien simplemente dijo, no tengo que hacer lo que sea por plata, yo creo que entra a navegar en un océano donde hay un montón de gente que sabe hacer muy bien las cosas por plata y no encuentra la conexión que requiere con la gente. Creo yo que el que tiene claro lo que quiere hacer como ser humano, logra seguir siendo humano. Y ahí está la respuesta. Voy a complementar o parafrasear lo que Mauricio dijo porque lo dijo perfecto. Puedo decirlo, el entrevistado puede ser él, como les decía ahorita. El tema es que el propósito encuentra cómo, rutas para lograrse y qué para hacerse. Entonces uno como empresa, como persona puede tener, ¿yo qué hago? La empresa, ¿qué hace? Yo tengo un servicio de restaurante en la mesa. Es el que hago. ¿Cómo lo hago? Con calidad, oportunidad, cariño, porque se puede poner cariño, conexión con la gente, buena atención. Los cómo, tiene dos tipos de cómo. Los cómo axiológicos, los valores, con honestidad, con transparencia, lo hacemos en esta empresa. Pero también los cómo en la ruta. Como el atributo de valor de esta empresa de restaurantes es un servicio de calidad. Que la persona sienta una sonrisa al llegar y se vaya con una sonrisa y sienta una experiencia de consumo agradable. Ese es el cómo. ¿Por qué? ¿Para qué existe la empresa? No es que busco darle calidad de vida a las personas con un disfrutar. Lo que hacemos en este restaurante es alegrar la vida de los demás. Dios mío, es que cada persona que se sienta en esta mesa va a ser feliz por 20 minutos, por una hora, con la comida que va a recibir. Entonces todas las personas que están en la compañía o en el restaurante van a decir, lo que yo hago, así sea lavar platos todos los días. Este plato hace que esa persona que está comiendo allá tenga un momento de felicidad. Perfecto, perfecto, pero nos llega la pandemia. Ahí nace otra teoría que va evolucionando, otro modelo de liderazgo que hoy es muy vigente, que se llama adaptativo, el liderazgo adaptativo. Y ese liderazgo adaptativo propone que sí, con el propósito usted puede tranquilamente adaptarse en los qué y hasta en los cómo. Hasta los cómo. ¿Cómo doy un servicio de experiencia de calidad que sientan ese cariño o afecto que tenemos en la casa cuando llega el domiciliario? Entonces, ustedes empezaron a ver. Ya le llega la cajita. Haga usted la hamburguesa en su casa. Las que vendían carnes, tome la carne para que la haga en la parrilla de su casa. Y las instrucciones, la salsa, los panes, todo le llega. Y la gente empezó a tomarse fotos y estoy viviendo el momento que vivo en el restaurante. No, lo que dices es que tan bacano esta gente me está dando una experiencia, ahora en mi casa, pero igual es una experiencia. Y no es el mismo qué. Cambian algunos cómo. Y de hecho, les trae retos para las empresas. El esquema de domicilios, para el que tenía mesa, es un tema muy complejo. Es un Cambiarse cambio un completo momento del modelo de negocio. y genera Completo. estrés, pero ¿qué está lo que lo motiva detrás? Ese momento de felicidad en la casa de la persona, con lo que nosotros estamos haciendo. Ese cumpleaños virtual, pero todos tienen en la cajita el asado, porque a mí me llegó el día de mi cumpleaños una caja con alimentos para hacer en mi casa y mis amigos que se conectaron Todos también comen. tenían la misma caja de alimentos. Yo vi un momento de felicidad. ¿Cambió el para qué esa empresa? Si lo tenía claro. No. Cambió algunos cómo y cambió algunos qué. Y esa es la adaptabilidad y eso es lo que hoy se está haciendo. Por ahí hay memes que hablan de la reinvención, que era una expresión que antes teníamos del rebusque acá. Sí. De hecho, creo que vos lo publicaste en tus redes sociales, creo que lo pusiste. Pero sí, el tema es buscar adaptarse y el propósito inspira para eso. Entonces hay un elemento común, si resumimos un poquitico, es siempre el propósito superior. Confucio lo dijo desde hace tiempos, tener una finalidad. Les recomiendo mucho ese libro, es página y media nomás. Pero también encontrar que eso se hace desde una ruta muy clara. Para contestar tu pregunta, ahora sí,
podríamos decir 5 elementos básicos para poder atender y liderar en tiempos de crisis. Bueno. Otro tema. No, el otro tema. Ese fue el silencio que hice. Muy bien. Alex, ¿cuáles? Es el más importante. Digamos que ya hablaste de la adaptabilidad, o de la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, pero sin duda, y no es un lugar común, porque muchas veces la gente cree que es un lugar común, las empresas son la gente, punto. Y la gente bajo un líder puede ser una cosa o puede ser otra. La palabra talento humano, la gente también creo que la malentendemos mucho, la entendemos como el que paga la nómina y que castiga al que se portó mal, cuando el talento humano es la razón de ser de las empresas. ¿Cómo es el trabajo del líder para hacer que ese talento humano de verdad cumpla con las dos cosas? Se sepa hacer lo que tiene que hacer y segundo, que sea mejor persona y viva mejor su vida. Qué buena pregunta. Esas preguntas de Mauricio son buenas. Hay 2 cosas, Mauricio, al respecto. Hola, estoy haciendo espectacular, don Germán. Yo me iría. Entonces, ya digo lo mismo para Germán. No, existen 2 elementos fundamentales ahí. Hay elementos transaccionales de las áreas de talento humano que son fundamentales. Recuerda lo que dije, transacción. Sí. Si un ejercicio de selección adecuado, que reconozca los perfiles, que sepa las funciones, la persona cuando entra se va a perder. El viaje arranca mal. Así, en serio. O selecciona a la persona no adecuada. Una persona con expectativas diferentes a lo que la compañía puede ofrecerle. O sin una conexión con el propósito. Entonces la selección es necesaria. La prestación, Selección de personal. sí, la compensación es muy importante, porque al final también hay que pagar mercados. Entonces, el esquema de compensación, el pagar a tiempo la nómina, no es Detallitos. un detalle. Hay personas que no le pagan ese día y no tienen cómo pagar los créditos en la tienda de la esquina. Que esperan la quincena, hay empleados que esperan la quincena para poder pagar en la tienda de la esquina los créditos y los fiados de toda la quincena. Entonces, pagar oportunamente es un tema transaccional muy valioso, muy importante. Porque también quiero decir con esto es que no solamente sea buena gente, desarrolle las personas, sino también cumpla con lo transaccional. Ponga unas reglas claras y cúmplalas. Cúmplalas. Pero ahí sí viene el otro elemento, cómo se hacen mejores personas, cómo sacar lo mejor de ellos, cómo desarrollarlos. En el liderazgo consciente se propone que las personas que entran a la compañía, si salen de ella por algún momento, salgan siendo mejores. De acuerdo. En lo que se propongan. No hay que prescribir tampoco en qué queremos que sean mejores, en lo que se propongan, técnicamente, como personas, en su desarrollo profesional y personal. El ejercicio de liderazgo, de quien lo lidera, es identificar eso, resonar. Y aparece una palabra hermosísima, por eso me gustó la pregunta, Germán, no te pongas ahí. Y es la empatía. La empatía. Se requiere empatía en el ejercicio de liderazgo para poder comprender, reconocer, resonar en las motivaciones y necesidades que tiene el otro. De acuerdo. Hay un malentendido con la expresión empatía. Algunos dicen, háganle a las personas lo que le gustaría a usted que le hicieran. No, porque es lo que a usted le gustaría que le hicieran. Haga con las personas lo que a ellas les gustaría que hicieran. Y entienda eso. Entienda eso, que es diferente. Ajústese a los sueños que tiene cada Sueños, persona, por lo menos. motivaciones, necesidades, porque al final las motivaciones parten de necesidades también. ¿Cómo satisface las necesidades? Y eso genera motivaciones. Ese reconocimiento. Hay personas que buscan ser reconocidas. Todos buscamos alguna validación, todos los seres humanos. Hasta aquellos que dicen que no. Buscan ser validados en que no quieren validarse. Pero si usted comprende que no todos son iguales, los puede gestionar igual. No a todos los tengo que invitar a almorzar para decirles que quiero. Y no a todos puedo decirle de frente a todo el mundo, oíste, lo hiciste mal hecho. No tengo que repartir el mismo menú. Así es. Y no hay tiempo. ¿Cómo hacer cuando no hay tiempo? Sí, ya no es la reunión del líder que habla para mucha gente y todos tienen que haber entendido lo que dijo. Ya es el líder que es capaz de conversar con cada uno y así sea decir lo mismo de manera distinta para que cada uno lo entienda igual. Que resuenen igual. Mucha gente de la que está ahí viéndonos se estará preguntando, oiga, ¿cuáles son los 5 elementos que faltaron del liderazgo de hoy? No, esa no es la super pregunta, esa es la continuación de lo que venías hablando. Esos 5 elementos del liderazgo. Y vale la pena decirlo porque esa fue la pregunta que Germán me hizo desde el principio, que no había aplaudido, pero esa es la pregunta que queríamos para el final, porque si no entonces nos va a dar la atención. ¿La contestamos de una vez? Sí, es que van a surgir seguramente... Más preguntas ahí. Sí. Primero, más que elemento, filosóficamente no es la misma autoría que liderazgo. Y quiero meterme en principios filosóficos un poquitico. Quien ejerce liderazgo es un ser humano. Si usted ejerce liderazgo, no deja de ser humano. No es el superhéroe que no se enferma.
no dura para siempre. La concepción de que somos finitos es un tema muy importante y esta pandemia sí que nos No es muestra que no caudillo ni somos es Superman, finitos. es un ser humano. Es un ser humano. Y ese ser humano no es finito, por tanto no pospone lo importante. Si tiene una persona que decirle te quiero, le dice te quiero en vida. Si tiene que decir qué pena, me equivoqué, lo dice en vida. Pero usted ve gente que diciendo no alcancé a decirle que lo quería mucho. No, hay que hacerlo en vida. Entonces si somos conscientes de que somos seres humanos y que soy finito en esa humanidad que tengo, oportunamente hago las cosas, le doy prioridad a lo importante oportunamente. Lo segundo, como humano, hermano, espérate un segundito, es que cometemos errores, una condición humana hermosa, hermosísima, somos falibles. Al ser falibles no me las sé todas, y como no me las sé todas, en el ejercicio de liderazgo, escucho. Es que esa concepción del líder o la persona que ejerce liderazgo, que ese Superman que nunca se puede equivocar, hay que quitarla. La tercera es que, la verdad, somos frágiles. Nosotros también nos enfermamos. No, es que como yo ejerzo liderazgo no puedo almorzar porque es que estoy muy ocupado y no tengo tiempo para almorzar. O no duermo lo suficiente. Y el cuerpo requiere que usted lo alimente, que le dé también el descanso oportuno para que usted pueda cumplir con su propósito. Sin cuerpo no hay propósito. Y la última, somos limitados en espacio y tiempo. Ese ser humano, nosotros como seres humanos no podemos estar en dos partes al mismo tiempo. Entonces me comprometo en 1000 tareas al mismo tiempo, llevo mis capacidades o no tengo equilibrio en mi vida. Puede afectar el ejercicio de liderazgo. Comprendiendo que somos seres humanos, piensa en las 5 cosas. ¿Cuál es tu pregunta? En resumen, sensibilidad. Hay que ser persona, hay que seguir siendo humano. Esa sensibilidad, muchas veces el líder se consideraba intocable por las emociones. No me tocan las emociones, tengo que ser frío, tengo que a rajatabla ser un tipo bien puesto todo el tiempo. Las emociones no me tocan. Y yo veo que lo que propones es un líder sensible, humano. Humano, un ser humano. Y es parte de los malentendidos desde el principio. Sí. Que ejerce liderazgo se las sabe todas. Entonces, claro, se vuelven engreídos. No es capaz de decir no sé, no tiene que saber todo. Digo, es que yo estoy liderando, entonces no puedo no saber. No, ¿quién dijo eso? Pero entonces es la condición humana. Por eso sin juzgar al que si tuvo jefes que eran así, no lo juzgue, es un ser humano. Que pudo haber tenido esa presión del público esperando decir eso. Ahora sí, comprendiendo que es un ser humano, empieza la primera capacidad o habilidad, como lo quiera llamar, y es la adaptabilidad estratégica. Comprender que tenemos crisis es el primer paso para poder adaptarse, pero hay personas que niegan las crisis. Ejemplos puedo poner mucho en la época de la pandemia. Nokia fue una empresa que fue vendida hace 4 o 5 años a Microsoft, porque en el momento en que nacen los smartphones no comprendieron la crisis a totalidad. Algunos decían, está documentado, ya suena chiste, que quién va a cambiar la culebrita. Porque el 60% del mercado de celulares del mundo estaba concentrado en esa empresa, la más innovadora del país más innovador. Y la linternita. Pero con el tiempo lo demostró. Pero hay países donde los presidentes negaban la existencia de una enfermedad llamada coronavirus. No, es una simple gripa. Entonces, negar la crisis es un error, porque no permite identificar que hay que cambiar. Cuando identificamos la crisis, yo ya digo, bueno, eso es qué que hacía, eso es cómo que hacía, ya cómo los voy a tener que cambiar y me adapto a ellos. Y cuando se generan los cambios, hay que entender que no todos los cambios son cambiar procedimientos. Lo más fácil es cambiar la estructura, cambiar los procedimientos, contratar a un consultor. Lo más importante ahí es identificar lo que no se ve, lo que no se dice, que son los aspectos culturales, no los valores que están escritos, sino que realmente se viven, la gente. Cómo se viven. Y eso es lo que permite identificar el punto al que llegar con adaptabilidad estratégica. Es el primer paso. Pero si hay una cosa que se ha notado en esta pandemia son los liderazgos negativos. Es decir, lo que no generan políticas positivas o comportamientos positivos en la sociedad, eso se está echando de ver, y los que niegan, como vos lo decís... Como dicen por ahí, qué buena pregunta. ¿Hay liderazgo negativo o cómo se denomina? ¿Es un desliderazgo o pues, qué? Estamos en Red Positivos, les voy a cambiar la pregunta con proponerles esos ejemplos. Sí. Antiliderazgos. Que sí propongo, voy a poner los que sí. Sí. Los que sí, porque hay ejemplos que hay que aplaudir. Sí. Miren a Angela Merkel, en Alemania. Sí. En adaptabilidad estratégica, salió a decirle a los alemanes que esta era la segunda peor
es la segunda hora más oscura que ha tenido Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Que ya lleva implícito un reconocimiento que... que se negaban a hacer históricamente los alemanes en la guerra. La Segunda Guerra Mundial, tocar en Alemania puede ser un tema sensible. Claro. Ella lo tocó. Y dijo, existe una crisis. Y hizo tangible la crisis. Uno puede decir, pero ¿por qué es tan alarmista? No, es que ella era consciente de la crisis, pero ella no las sabía todas. Ella es científica, pero tenía un grupo de científicos a los que escuchó. Identificó la crisis. La mejor explicación de la enfermedad como enfermedad de un presidente, escúchela a ella. ¿Qué es coronavirus? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Qué se diferencia con las gripas comunes? ¿Con la influenza? ¿Cómo se atiende? ¿Qué es una pandemia? Ella contó el tema del hammer, del martillo y de la danza, que es la forma de atacarla, y por eso Alemania hoy vive un contexto diferente a otros países, porque lo tomó con adaptabilidad estratégica. Ese primer paso me permite llegar al segundo, y donde también quiero contarles ejemplos positivos, porque la pregunta que tú me haces, Mauricio, sí, existen formas de ejercer el liderazgo, que la expresión negativa no cabe, porque pues el liderazgo es con ética, primero. Sí. El liderazgo está asociado a la ética, y eso es desde el principio. 100%, sí. Liderazgo sin ética ya no es liderazgo, sino que es un mecanismo que utilizaban personas para presionar la voluntad de los otros, a través de la propaganda, Es manipulación. manipulación de las ideas. La propaganda fue una forma de manipular las ideas en la Segunda Guerra Mundial. Y adquirían un poder a partir de esa fuente llamada la manipulación. Pero no era ejercicio de liderazgo. Al final la gente sentía obligado a su voluntad. Pues autores de poder hay muchos, pero la definición de poder real es cuando las mismas personas son conscientes que para donde vamos ese punto B es el que queremos llegar. La otra cosa es poder absoluto, cuando yo doblego la voluntad. La segunda gran habilidad y capacidad es realmente, una vez sabemos ese punto B, sabemos que Alemania va a hacer una cuarentena estricta porque es que el hammer es importante, el martillo es importante, y porque esta es la enfermedad, comprender que requieren las personas en su acompañamiento. Adaptar mi estilo de acompañamiento según las personas. En épocas de crisis, la incertidumbre predomina. Entonces, ¿qué espera la persona con incertidumbre, con temores? Tener la persona que lo guíe, que lo oriente. La luz. Que le diga, por allá vamos. Y que le diga realmente qué hay que hacer, porque si no, en épocas de crisis se generan anarquías. Todo el mundo empieza a actuar, porque la incertidumbre hace que yo empiece a actuar. No creo, y creo en mi propia teoría. Que ha pasado mucho en Estados Unidos, donde no solo no lidera a sus propios gobernantes, cogobernantes federales en los estados, sino que hay muchas personas que dicen no obedezco y no obedezco. Porque no hay una instrucción clara. Es un elemento transaccional positivo. En Nueva Zelanda, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, propuso una ruta la más estricta de todas. Salió, ella misma explicó y dijo, vamos a empezar a hacer una cuarentena total. Somos 5 millones de habitantes, somos un solo equipo. Tuvo la inspiración, pero les dijo, el equipo es cada uno en su casa, nadie sale. Y es por esto, esto y esto, y la gente no salió. A las 3 semanas, 4 semanas dijo, hemos eliminado. Esta es la noticia, no es un tema mío, la noticia está documentada, hemos eliminado la enfermedad. Ahora, cambiamos el estilo de acompañamiento. Ya que todos somos conscientes, salgamos. Pero eso sí, si nos volvemos a enfermar y nos vuelve a subir el pico, volvemos a la cuarentena estricta. Es decir, ella adaptó su estilo. Y eso es lo que están reconociendo en el mundo académico. Cómo ella comprendió la necesidad de acompañamiento, acompañó adecuadamente. En las empresas pasa igual. Cómo reconozco que la persona requiere un acompañamiento específico y lo acompaño así. Y quien está tranquilo lo acompaño. Pero hoy no podemos decir cada uno en su casa y cada uno que se entienda. No, quien sabe cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes en este cambio. Y ahí es donde el liderazgo lleva a una autoridad legítima, donde yo te presto atención, te paro bolas, te hago caso, pero porque hay una inspiración, una guía, hay un camino claro y eso genera una legitimidad y una credibilidad en el líder. Hay autoridades a las que no se le cree, hay líderes que no son autoridades, pero la gente les cree. Te me estás proponiendo el paso siguiente, el tercer paso, que es sacar lo mejor de las personas. Ya tenemos el concepto técnico adaptativo que me permite una ruta a partir de reconocer la crisis. Adaptabilidad estratégica. Identificamos las necesidades de acompañamiento y acompaño adecuadamente. Adapto mi estilo de acompañamiento. Es el segundo. El tercero tiene que ver con sacar lo mejor de las personas. Ya sé, pero entonces hay que desarrollarlos. La persona que está con incertidumbres, con temores, ¿cómo hago para que él mismo se desarrolle y se potencie sus capacidades?
No puedo estarlo acompañando permanentemente, tengo que llevarlo a un nivel donde él se sienta feliz haciendo lo que está haciendo, se haya adaptado y lo acompaño en eso. Y ahí donde sacó su potencialidad, de sus capacidades, los educo. La palabra educar es muy bonita, significa sacar lo mejor de las personas. Entonces ahí me convierto en un educador. Comprendo sus capacidades y les potencio las capacidades. Como ejemplo en esta pandemia a nivel mundial está Taiwán. La presidenta de Taiwán, país no reconocido por China ni por la OMS, ya habían vivido una crisis asociada a una enfermedad, una pandemia, hace poco, hace unos 8 años aproximadamente. Y tienen comités para todo esto, pero tienen 124 medidas construidas con sector privado, donde en época de pandemia el sector privado ¿cómo se reconvierte? No, el mundo académico ¿cómo aporta valor? El mundo de la salud, los hospitales ¿cómo aportan valor? El mundo de lo público ¿cómo aporta valor? Y tienen 124 medidas, donde entre una de ellas todo el mundo se la negaba, y era uso tapabocas desde el principio. Fue la primera que dijo tapabocas para todos, y se la negaban. ¿Ustedes se acuerdan los debates? Pues miren las cifras de contagio en Taiwán. Estando en el círculo. Y ella misma cogía su Instagram y educaba a las personas de por qué educaba. Sacó lo mejor de todos, de la industria, del mundo económico, de los comerciantes, del mundo público, de los hospitales, de los servidores públicos que están en el mundo de los hospitales, y sacando lo mejor de todos, incluyendo los ciudadanos, tiene 124 medidas, donde todos aportan. Y en las empresas pasa igual, porque no escuchamos activamente, ahí requerimos la empatía de la que estamos hablando. Ahí vamos al cuarto en el que ustedes dos son referentes para mí. Si me preguntan un ejemplo, ustedes dos, porque los conozco hace tiempo, entonces puedo decirlo. Hombre. Inspirar, ¿cómo conectar? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Tú lo decías como Jacinda Ardern. La primera ministra de Nueva Zelanda propuso salvar vidas. El propósito es que salvemos las vidas nuestras. ¿Cuál es el propósito de las compañías hoy? Ese propósito que tenía la compañía antes de la pandemia, hoy se sigue materializando. ¿Cómo luchamos por él? Pero esa inspiración requiere conexión. Que les propongo ese tema para futuros temas acá. ¿Cómo conectar? Porque la conexión tiene unos 3 elementos básicos. El primero, identifique la causa que moviliza, que resuene. Lo de Martin Luther King, las personas fueron por ello, no por Martin Luther King, porque creían en lo que él creía. La segunda, haga un delivery, una entrega de ese mensaje. ¿Cómo lo entrega? Y en esa entrega, ¿qué elementos argumentativos, metáforas, ejemplos pone para hacerlo sencillo, simple de masticar? Aquí es donde se quedan muchos líderes. Sí. Son tremendos líderes, pero no tienen la capacidad de comunicar. Ese liderazgo que tienen. Son tímidos o tienen problemas de comunicación. Y la ventaja que hay, Germán, es que eso se puede desarrollar, vos lo sabés. Sí. Uno puede desarrollar esas habilidades. Porque la tercera tiene que ver con eso. No solamente la estructura gramatical o el mensaje como tal, como lo conecto, sino cómo yo lo expreso y lo conecto con mi expresión verbal, con símbolos, uso de símbolos y también con la expresión corporal. Un ejemplo sencillo que se pone en eso es, estoy muy contento. No, si yo digo que estoy contento y transmito la alegría, mi cuerpo lo hace, la expresión lo hace, mi tono de voz lo hace. Demuestra que estoy contento. Esos 3 elementos conectan ese propósito y generan inspiración. En esta pandemia, el gobernador de Nueva York, ese ejemplo, ha sido documentado por revistas como Forbes, por universidades donde dice, le tocó la crisis, muy difícil, ustedes la conocen porque han visto noticias, pero él salía con metáforas sencillas, familiares, que la persona decía, sí, claro, yo entendí que en el metro tengo que ponerme tapabocas. Él también decía, recuerde que somos neoyorquinos y podemos salir adelante de esto. Inspiraba para salir adelante. También decía, yo asumo la responsabilidad. No hablen con los otros, yo fui el que tomé la decisión de la cuarentena, no fue el otro, fui yo el que la tomó porque estamos salvando vidas. Y también él empatizó con temas personales. Al punto que, veas en una conferencia de las que daba en esa época, la más dura crisis, la gente salía inspirada. Y para terminar, el último elemento es ser ejemplo. Ser ejemplo. Que vuelve al inicio de todo, y es la concepción ética y de integridad. Usted no puede decirle a la gente que se encierre y irse a pasear. Punto. Exactamente. Pero venga, déjeme hacerle una pregunta, y es, quiero aprovechar para que lo digamos aquí
y es el tema de nosotros los antioqueños siempre hemos tenido unos paradigmas de poder muy fuertes que no siempre han sido, que no son liderazgos. ¿Cómo hacemos para reconocerlos y reconocernos justamente en estos momentos? Desde el punto de vista antropológico y cultural, esa concepción de superhombre o supermujer, de que ejerce liderazgo, es lo que hace que los antioqueños funcionemos así. Entonces nosotros mismos nos cargamos una responsabilidad que no es nuestra. Es que no me puedo enfermar, no me puedo equivocar. Entonces El síndrome de Atlas, toca cargar con todo el mundo. Y eso hace no que yo puedo. me comporte de una manera para no enfermarme o para tener control completo. Pero también he escuchado expresiones antioqueñas de ese nivel de conciencia, la conciencia de que lo que yo hago afecta a los demás. Y con este, espero, espacio, tener la conciencia de que somos seres humanos y que contribuimos a los demás, ser positivos en ello, que podemos transformar positivamente la sociedad, que podemos ser ejemplo para los demás y que puedo ser liderado como también liderar según las circunstancias. Y ese es un cambio cultural. Propósitos humanos, propósitos que hagan más sociedad, que nos hagan más personas a nosotros y que hagan más humanas a las empresas también. Un mensaje final, don Alex. No, los invito a seguir siendo red positivos, pensar positivamente en que podemos transformar positivamente la sociedad. No con el ánimo de solamente decir que las crisis no están. Es una concepción errada decir que soy positivo, entonces no digo las crisis o no veo los presupuestos negativos. No, yo puedo ver y reaccionar con esos elementos que compartimos hoy. De acuerdo, 100%, de acuerdo. Don Mauro. No, a mí me encanta decirle doctor al que sí es doctor. Gracias, doctor. Una conversación, yo creo que nos hace mucho más simple entender un tema que ha sido suficientemente estudiado, pero tal vez no suficientemente compartido con todo el mundo. Y entender por qué hacemos lo que hacemos pasa siempre por nuestro papel o de líder o de seguidor, pero entendiendo qué significa eso. Muchas gracias, Alex. Y quien ejerce liderazgo es muy buen seguidor. Así es. Gracias a ustedes, no, los quiero mucho para que sepan, tengo que decirlo públicamente, estos dos señores los adoro, los adoro. Más le vale. Y yo a vos, y además admiro mucho tu familia. La mamá de este hombre, pues tiene por qué ser un líder. Porque además, es líder, ¿verdad? es líder. Sí, Y sí. todos los hermanos son líderes también. Sí, señor. Así que sos un orgullo y tu familia es un orgullo para los antioqueños. Pues muchísimas gracias. Somos Red Positivos, encontrando personas que nos puedan dar motivos por qué ser más positivos en estos tiempos de crisis. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, don Mauro. Gracias a todos. Hay mucha gente detrás de todo esto, así que muchas gracias a todos los que están detrás, que nos ven Así aquí es. en la cámara.